Esa es la prioridad. Recuerden ese otro tema, en cultura de negocios en Estados Unidos se contratan contadores externos. Los pequeños negocios no contratan un asistente contable, olviden eso. En nuestros países muchas veces tenemos la contabilidad interna, entonces tenemos nuestro auxiliar contable y lo manejamos así. Aquí el tema contable se terceriza, es outsourcing. Uno genera un contrato con una firma de contadores que ellos llevan 500 negocios distintos la contabilidad, te vale $200, 300, 400, 500, hasta 1000 dependiendo de lo que tú vayas a hacer, pero no le estás pagando 2.600 o 3.000 dólares al mes a una secretaria para que lleve contabilidad y fuera de eso no es responsable de los temas de impuestos, de los temas de asesoría tributaria. Entonces no es negocio llevar la contabilidad internamente en la empresa, simplemente se adquiere un programa, es muy recomendable, el QuickBooks se llama, lo pueden buscar en internet y uno digita lo básico, pero hay un contador externo que está pendiente de todos los asuntos de impuestos. Otro tema, ¿cómo se contrata? ¿Cuáles son las opciones de contratación? ¿Cuáles son las opciones de empleo que existen en Estados Unidos? Existen dos figuras, una se llama W2 y la otra se llama W9, tan simple como eso. Solo existen dos formas de contratar personal en Estados Unidos. ¿Cuándo un empleado es W2? Cuando se cumplen tres condiciones principales. Primero, hay una relación jerárquica, o sea que esa persona le dice a usted jefe. Segundo, usted le está pagando por horas a esa persona, tiene un pacto por horas, por mes o por año. Tercero, esa persona cumple un horario específico en su compañía. Si esas tres condiciones se cumplen, esta persona es W2, es un empleado directo. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque cuando alguien es W2, tú tienes la obligación de pagar impuestos a la nómina por esa persona. Esos impuestos a la nómina, como lo hablamos anteriormente, es alrededor del 22%. Entonces es muy clave entender que la obligación de pagar payroll tax, impuestos a la nómina, nace cuando la persona tiene un vínculo W2 contigo. La otra figura se llama W9. La forma de entenderlo es que es un subcontratista. Es una persona que te presta servicios, no te reconoce como jefe, es un proveedor de servicios. A esta persona le pagas por proyecto hecho, por proyecto ejecutado y no hay un horario definido en esta persona. No es una persona que cumple un horario de 40 horas a la semana, sino que viene, hace su trabajo y se va. En una semana puede trabajar 40 horas, en la siguiente puede trabajar 10, es muy variable. W2 y W9. Dos cosas muy diferentes, con implicaciones diferentes y donde el relacionamiento entre usted como jefe o como cliente debe estar totalmente claro para evitar la implicación de tener que pagar impuestos por alguien que no deberías pagar impuestos. Ahora hablemos de planes de negocios. Los planes de negocios es un tema que está metido en el ADN de la cultura americana. La tasa de emprendimiento en los Estados Unidos es altísima. La gente es propensa a crear negocios. ¿Por qué? Es el país más fuerte desde el punto de vista económico, es el destino número 1 de inversión extranjera, muy por encima de China. Por cada dólar que entra a China, entran al menos $2.50 a los Estados Unidos en inversión extranjera. Entonces, hacer planes de negocios es un tema que es muy recurrente en los Estados Unidos. A los estudiantes de casi todas las carreras les enseñan que esa metodología existe. ¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un documento que describe por escrito un negocio que aún no ha arrancado o que quizá ya arrancó. Lo normal es hacer el plan de negocios antes de que el negocio empiece. Un plan de negocios es como los planos de una casa antes de pegar el primer ladrillo. Un plan de negocios le muestra a un empresario cómo va a ser la modelación de su negocio en los siguientes 3 o 5 años, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del cliente que va a atender, desde el punto de vista del producto o servicio concreto que va a ofrecer. Entonces, el plan de negocios al final lo que hace es disminuir la posibilidad de fracaso, ayuda a conseguir dinero para poder financiar el negocio, ya sea con bancos o con socios inversionistas, y es muy clave un plan de negocios y es la columna vertebral cuando vas a aplicar a visas de inversionista. Entonces, todos los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos tienen 4 caminos para aplicar a visas de inversión. Ahora vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. ¿Cómo se usa su plan de negocios? ¿Y por qué lo decía? Porque para cada una de las visas de inversión es obligatorio hacer un plan de negocios para presentárselo al gobierno y mostrarle de qué manera influyes positivamente sobre
la economía en los Estados Unidos. ¿Cómo influyes positivamente? Inviertes dinero, generas empleo y te mantienes tú mismo y luego generas utilidad para pagar impuestos a la utilidad. De esa manera estás contribuyendo al país. ¿Cómo se usa un plan de negocios? Se usa como guía de implementación durante el proceso y la etapa de implementación del negocio. O sea, es un documento que tú vas a consultar durante el proceso de implementación del negocio, durante la etapa en la que estás haciendo cada una de los arranques, cada una de las acciones de arranque del negocio. Así se usa el plan de negocios. Es una guía, es un faro en el camino. Ahora bien, ¿cuándo se requiere hacer un plan de negocios? Hay diversos momentos en que es deseable y hay momentos en que es obligatorio. Si usted tiene una maravillosa idea, un producto o servicio genial, un invento o un desarrollo que se diferencia con respecto a la competencia de manera relevante y usted quiere tocar la puerta de socios inversionistas para que personas que tienen dinero pero están aburridos de tenerlo en el banco a una tasa de 0,35 al año, que es lo que paga el banco en Estados Unidos. Si usted quiere tocar la puerta de personas para que pongan dinero en su actividad, en ese invento que tiene o en ese desarrollo, usted necesita un plan de negocios para buscar socios inversionistas. Ese es el primer momento en que se necesita. Segundo, cuando usted va a aplicar a visas de inversión, visas E1, visas E2, L1 o EB5, es obligatorio, la columna vertebral es un plan de negocios. El gobierno quiere que le presente un plan de negocios para mostrar el impacto que está haciendo. Tercero, cuando usted aplica créditos bancarios, que usted trae un capital y quiere que el banco le apoye con una parte también de la inversión, en ese momento el banco le exige un plan de negocios para determinar que el negocio futuro proyectado a 5 años tiene la capacidad real para poder cubrir la cuota mensual del crédito. Entonces esos son momentos específicos. Incluso hay ocasiones en que cuando vas a tomar en renta un local comercial también te exigen un plan de negocios para determinar qué es lo que vas a hacer en ese local comercial que estás pidiendo en renta. Ahora bien, vamos a hablar de los diversos tipos de visas de inversión a los que puede aplicar una persona. Existen, y parece sopa de letra, visas E1, E2, L1 y EB5. Estos 4 canales son visas para empresarios y en cada uno de ellos el factor determinante será un plan de negocios que le muestre al gobierno de qué manera influyes y de qué manera creas empleo en Estados Unidos. Empecemos con la EB5. La EB5 es un programa creado para grandes inversionistas y es un programa en el que el gobierno le permite, sobre todo lo aprovechan los chinos y los hindúes, inviertes $1 millón, generas 10 empleos directos sin incluir al aplicante ni a la familia, 10 empleos directos y creando este nuevo negocio se aplica a una petición de residencia de manera directa. Es un programa muy conocido y por eso mucha gente cree que todas las visas de inversionista requieren $1 millón, pero no es así. Solamente la EB5 requiere un mínimo de $1 millón. Es un tema que incluso lo están cambiando y posiblemente va a subir a $2.3 millones por cada aplicación. Es un tema que está casi que aprobado y simplemente no ha entrado en rigor todavía. Entonces la EB5 es un mecanismo para conseguir la residencia para usted, para su familia, para sus hijos menores de 21 años de manera directa. Cuando someten la aplicación les dan residencia temporal durante 2 años y a los 2 años le muestras al gobierno que sí generaste el empleo, que el negocio es totalmente sostenible y entonces le levantan la temporalidad a la residencia. Este camino es consecución de residencia a través de grandes inversionistas.